su hermano, vemos que le hace violencia a su propia carne y sangre familiar. Imagínense cuánta más maldad no habrá en personas que no se conocen unos a otros. ¿Habrá alguien, como estamos en noche de estudio bíblico, de estos estudiosos de la palabra, habrá alguien que me pueda dar un ejemplo bíblico de un caso de racismo? Creo que los samaritanos Perfecto. no se llevaban en los israelitas. De eso que voy a leer aquí, porque si queremos ver la respuesta de Jesús a la actitud del racismo, está en esa historia. ¿Algún otro ejemplo de casos donde vemos que hubo problemas en la Biblia, verdad, a causa del racismo? Para darle chance a otro hermano, vamos a dejar que el siervo diga. Con José los hermanos se levantaron contra él. Bueno, ya como dije, el caso que hablé de Caín y Abel es que si ellos siendo hermanos hubo ese problema en ellos, ¿qué será con gente? Amén. Entonces el caso de José es que aunque era hermano, fue maltratado por sus hermanos. Es un caso que tiene que ver con lo que estaba diciendo antes, pero quiero un caso específico donde el problema es por el color de la piel. Ya fui más específico, ¿verdad? Muy. Ajá. Según lo que yo leí, hace mucho yo lo leí, como que el pueblo de Israel no quería a la esposa de Moisés. Amén. Correcto. Amén. Porque era un poco quemada. Sí, porque era de un color doradito, muy bonito. Esa historia nos dice que María y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer cusita. Al ser cusita está diciendo que es de la tierra de Cus, y Cus es la región de Etiopía en nuestro mapa geográfico moderno, que está al noroeste de África. Él se enamoró y se casó, y claro, ellos también tenían un argumento que quizá no era simplemente por el color de piel. Ellos decían, pero si nosotros no estamos supuestos, recuerdan que acabamos de leer un capítulo de que no estaban supuestos a mezclarse con mujeres extranjeras. Hoy, ¿por qué a Moisés le permite eso? El caso es que si ella hubiese sido del mismo color de las hebreas, quizá no hay problema, pero se veía diferente. Entonces traigo esto como ejemplo de que este problema del racismo es algo antiguo. El diccionario dice que el racismo es una creencia o doctrina de que las diferencias inherentes entre varias razas humanas determina el logro individual o cultural. Usualmente envuelve la idea de que la raza de uno es superior y tiene el derecho de gobernar las otras. Los demás están por debajo y nosotros, pues, yo soy del partido del color de piel aprobada y etcétera. Entonces, me gusta definir los términos para que entendamos de qué estamos hablando aquí. No podemos nosotros como creyentes ser manipulados por los medios masivos de comunicación que están catalogando de racista a todo el mundo, a diestra y a siniestra, no se salva a nadie. ¿Usted me entiende? ¿Qué es un racista? ¿Y qué actitud debe tener un cristiano? Si acaso hay alguien que todavía tenga problema con el color de la piel de alguien, todavía no está completa la obra del Espíritu Santo en esa persona. Amén. Porque en Cristo todos somos uno y somos todos iguales delante de Dios. Antes de venir a Cristo, puede, claro, haber tendencias racistas porque uno está todo hecho leña, espiritualmente hablando, deshecho, muerto en delitos y pecados. Pero cuando entra el Espíritu Santo,
De pronto, mi actitud hacia el ser humano es la actitud de Cristo. Amo a mi prójimo, no importa de dónde venga y qué idioma habla y cómo se vea y qué cultura tenga. El amor de Cristo nos mueve. Entonces, Lucas 10:25, esto no es el estudio, esto es que hay una crisis en este país y nosotros vemos que se está manipulando a la multitud, que en vez de los medios noticiosos traer la paz, ellos encienden la llama, ellos provocan la ira. Y no importa lo que el gobierno diga o la administración, no importa, como quiera, todo está utilizándose toda crisis y toda tragedia para beneficio político. Y nosotros no podemos ponerle atención a esas voces que quieren traer. ¿Tú sabes lo que quieren ver los periódicos y los canales de noticias? Más muerte, porque así venden más periódicos. Así los canales, miren, los ratings de CNN, de ABC, MSNBC, Fox, CBS, eso está por las nubes. Anoche le dedicaron 77% del tiempo a la conferencia de prensa del presidente, donde fue, ya te sabes, era ametrallándolo con preguntas que estaban. Y un canal se dedicó 100% a hablar de eso solamente. No había más noticias. No se deje manipular de nadie. Si acaso alguien viene a hablarle, porque la gente está con eso en la mente, eso está, vamos a llevarlo a la palabra de Dios. Lucas 10:25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó, ¿de qué? ¿Quién era el que estaba caminando por ahí? O sea, alguien que la palabra sacerdote significa uno que hace puente. Alguien que está supuesto a ser puente entre Dios y los hombres, que lleva al pueblo a la presencia de Dios. Ese señor siguió de largo cuando vio al samaritano. ¿Por qué? Porque le vio el color y vio de dónde venía y le vio la revestidura, y ya eso delató la cultura. Asimismo, un levita. ¿Y quién eran los levitas? Los que trabajaban en asistencia de los sacerdotes y adoraban al Señor en la música y en los sacrificios, ayudaban en todos los oficios del altar. Es decir, otro grupo otro ministro. Estamos hablando de ministros de la palabra del santuario. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Gloria a Dios. Ahora bien, me equivoqué en cuanto a lo del sacerdote y levita. Ellos no están juzgando al golpeado por color de piel, sino que lo contrario es lo que viene ahora, que alguien que es de otra cultura, que es el samaritano, alguien que no estaba con ninguna obligación humanamente hablando, ¿no? Él podía también hacer lo mismo, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó. Mira, no dijo el samaritano, no quería ni mencionar la palabra. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Los judíos y samaritanos no se llevaban bien, porque los samaritanos eran una mezcla de los de las tribus del norte con los asirios. No había pureza racial. Entonces Jesús veía ese problema en la cultura judía y él golpeó eso duramente con estas palabras. Y nosotros, amados hermanos, debemos de entender que aquellos que están sin Dios pueden actuar como quieran y no tienen temor del Señor, no conocen a Dios. Sabemos que el racismo es el más pequeño de sus problemas. El problema más grande es que le falta a Jesús en el corazón y necesitan salvación. Es decir, que si alguien a mí de otra raza me menosprecia o me insulta o me hace abuso o me agrede, yo no puedo dejar entrar odio en mi corazón. Y lo que se ha soltado en estos últimos días, recuerde que detrás de todo conflicto hay una guerra espiritual. En el mundo espiritual hay demonios que se están moviendo. Y vamos a orar ahora en las peticiones para amarrar a todos esos diablos. Y le voy a decir un secreto que no se lo va a decir la noticia. Dentro de los 2 grupos, de aquellos que protestaban el que removieran la estatua y aquellos que fueron para hacerle la guerra, dentro de los 2 grupos hay ciudadanos que no sean necesariamente racistas o que tengan violencia, tendencia, simplemente van a protestar y como ciudadanos van a ejercer su derecho. Pero dentro de los 2 grupos hay extremistas, los 2 grupos. Y le voy a decir algo que tienen en común los de la izquierda y los de la derecha. Ambos, estoy hablando de los extremistas, no de los que fueron ahí a ver y que no saben qué se mueve y están sin idea de lo que va a ocurrir en este momento. Los que fueron ahí combates y que fueron con heces fecales, con orina y bomba y todo eso, lanzallamas. De los 2 grupos estoy hablando, de los que todos son de un color y los del otro color. Ambos grupos odian a los judíos. ¿Usted sabía ese chingo? O sea que los 2 grupos son racistas, porque ambos grupos tienen la filosofía neonazi. Ambos grupos no quieren saber del Estado de Israel. ¿Cuánto alaban a Dios? Para que usted vea que todo son los mismos demonios de ambas partes echándolo a los 2 grupos a pelear. Es decir, no nos dejemos engañar. Nosotros estamos en la luz y en nosotros debe estar la actitud que Jesús nos muestra aquí. Por último, voy a terminar diciendo ¿qué hace el creyente con aquellos que son diferentes en el exterior? Jesús dijo que así como nosotros queremos que nos traten a nosotros, así nosotros debemos tratar a aquellos, ¿verdad?, que tratan con nosotros. Así como yo quiero que me traten, yo debo tratar a mi prójimo. Yo quiero ser aceptado, yo no quiero ser abusado, yo no quiero ser burlado, pues yo tampoco voy a tener esa actitud con nadie. El problema es que si somos de mente débil, vamos a ser manipulados por la maquinaria satánica de los medios masivos de comunicación. Vamos a dejar y voy a pedir, gloria a Dios, vamos a orar al Señor y vamos a orar por este país para que el Señor ayude a traer la paz. Dígame, siervo. Una petición que tengo también. Hay una persona que ya me conoce, me llama María Colón, en Santo Domingo, que se le diagnosticó, ella la fueron a operar de un problema y le diagnosticaron
Estamos en esta noche estudiando el libro de Colosenses, vamos en el capítulo 2. Estábamos la semana pasada analizando el versículo 4, donde dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Estábamos definiendo lo que es la persuasión y de cómo hay diferentes hombres, maestros, predicadores que utilizan palabras persuasivas, diferentes mecanismos, técnicas para lograr obtener lo que quieren de alguien. La persuasión tiene que ver con el convencimiento, convencer. Bueno, cuando se trata de predicar el evangelio, queremos persuadir a las almas a que crean la verdad del evangelio. Pero cuando predicamos no utilizamos palabras persuasivas, nosotros dependemos de la unción del Espíritu Santo y Él pone palabras de vida que llegan a las almas. Ahora bien, los falsos maestros no vienen con respaldo de Dios, son falsos. Así que ellos necesitan utilizar palabras persuasivas para obtener el resultado que quieren. Es decir, un grupo de seguidores, una masa de personas que puedan controlar para enriquecerse, para con su filosofía y con su falsa enseñanza, abusar de esas ovejas que les siguen a ellos. Entonces nosotros vamos a continuar en el versículo 5, donde ahora el apóstol Pablo dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aquí Pablo dice: aunque yo no estoy ahí con ustedes, yo soy testigo del testimonio que ustedes tienen delante de Dios. Él utiliza una expresión que puede llevar a algunos a preguntarse: si él dice que no está ahí en cuerpo, pero está en espíritu, ¿acaso Dios llevó a Pablo en espíritu a la congregación de Colosas? ¿Acaso estuvo él allí viendo personalmente, no en cuerpo, pero en espíritu, cómo se comportaban ellos? La realidad es que el texto no nos dice más. Hay quienes dicen: yes, esto claro que es lo que él creo que quiere decir, pero el texto no lo dice. Él no especifica estas cosas, porque aunque es cierto que Dios pudo haberlo llevado, porque no es la primera vez que ocurre. Amén. Yo quiero saber cuáles siervos de Dios fueron trasladados de un lugar a otro de una manera terrible. ¿Quién? Felipe fue movido, pero el caso de Felipe es súper, pero súper especial, porque no fue en espíritu, fue en cuerpo y espíritu. ¿Cuánto alaban a Dios? ¡Wow! No había ¿Cómo así? que preocuparse. Bueno, eso fue un milagro de Dios, ¿ok? Dios hizo un milagro con Felipe, lo necesitaba en el desierto y lo transportó de un lugar a otro. Él se encontró allí, y cuando acabó de bautizar a este varón, el etíope, el eunuco, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se desapareció y se encontró en la ciudad de Azoto. Ahí. ¿Y ahora? ¿Qué hago aquí? Gloria a Dios. Es increíble lo que Dios hizo con Felipe. Pero hubo otro varón con el cual Dios hizo lo mismo. ¿Quién más? Hubo en una ocasión que el profeta Eliseo vio cuando que lo mandaron a matar, y él le dijo a los que estaban al lado de él, le dijo: cierra la puerta porque me han mandado a matar, porque el Señor lo llevó a donde venían
antes de que llegara o sea, el ataque a su vida, y pudo salvar su vida en ese momento. Amén. Pablo dijo Pablo. que él no sabe, él fue llevado hasta el tercer cielo. Él no Sí. sabe si en el espíritu o Yes. qué, si fue, pero él no sabe. Él lo que sabe es que escuchó palabras de Ahí fue bien específico él, porque ahí él explicó. Fui trasladado, bueno, claro, él para mantener modestia y cosas y evitar que lo alaben mucho, dice, conozco a un hombre, pero está hablando de él, Cuando que fue llevado allá arriba. Un profeta que fue movido, que la hermana Contreras. Yo puedo testificar de que eso es posible y de que así pudo haber sido, porque por su misericordia el Señor me ha trasladado en el Espíritu a diferentes lugares. Amén. Amén. Como Yes. una vez a Rusia. Gloria a Dios. Aleluya. Hermana, tú tienes que contar ese testimonio para lo que no lo hemos oído, ¿verdad que sí? Eso es terrible, ¿sí o no? Amén. Y he oído de otros casos, o sea, esto es algo que Dios lo hace, aún en este tiempo, porque Dios no cambia. Y Él lo hace con propósitos específicos, especiales. Entonces, el caso de Elías, cuando fue y dice, ok, hoy me voy a aparecer delante de Acab, y le dice a un varón que vaya y le diga, dice, hey, ¿cómo que yo vaya y le diga al rey que yo te vi? ¿O es que acaso tú no conoces el bien que yo he hecho a favor de los siervos de Dios? Tú quieres que me corten la cabeza, porque cuando yo vaya donde Acab a decirle que yo te vi, Jehová te va a hacer desaparecer y a mí me van a matar. Yo no voy para allá. O sea que ya era una costumbre que Dios hiciera desaparecer a Elías de un lugar a otro. Y Elías dijo, no, esta vez no va a haber problema. Yo lo voy a ver. Ve con confianza. Gloria a Dios. Tenemos por último, para terminar, el caso de Ezequiel, que fue trasladado en el espíritu desde la tierra de Babilonia al templo en Jerusalén. En Ezequiel capítulo 8, donde Dios le mostró las cosas ocultas que se hacían en el santuario. Esto es un viaje, hermano, de muchas millas de distancia. Estamos hablando de un viaje desde Irak a Israel y no son países vecinos. Bendito sea el Señor. Entonces, para terminar, amén. Eso pasó también con Jesús. Cuando dice la palabra que el enemigo lo llevó a un monte alto. O sea, hay Sí, hubo ahí un traslado y Dios lo permitió en el proceso de la prueba de Jesús, de que lo llevara y que lo llevó también al pináculo del templo. O sea, hubo una elevación, hubo un movimiento. Cuando se trata del mundo espiritual y lo que Dios nos permite y que Dios hace con sus siervos, no hay limitación. Ahora, quiero decir que, como dije anteriormente, Pablo fue específico cuando habló del caso de su experiencia en el paraíso. Aquí se puede interpretar diferente, no necesariamente que él estuvo en espíritu viendo a los colosenses, sino que como los colosenses y él son partes de un cuerpo llamado el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Nosotros estamos unidos en espíritu con todo creyente. Amén. Porque así como al dedo meñique pequeñito del pie, el dolor que yo siento ahí, el resto de los miembros le importa y le interesa y sienten en este cuerpo. Asimismo nosotros también, cuando en una iglesia, puede ser en China, un creyente, cuando yo oigo acerca de lo que ocurre a favor de la iglesia o en contra de la iglesia, a mí me afecta. Si es para bien, me afecta positivamente. Si es para mal, me va a afectar. ¿Por qué? Porque soy parte de ese cuerpo. Yo siento un interés de interceder por una gente que no conozco, que no me conocen, que no nos vamos a conocer aquí en la tierra, así en el cielo. Y entra ese amor y ese celo espiritual. Porque el Espíritu de Dios nos une. Y Pablo, sin haberlos conocido, recuerda, él escribe una iglesia que él no levantó,
pero oye el testimonio de ellos y él siente un deseo y una preocupación de que a esa iglesia le vaya bien. Y el Espíritu, recuerda que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de quienes son hijos de Dios. Ya por testimonio del Espíritu Santo, Pablo sabía, esta iglesia está en orden delante de mí, está en sana doctrina. Hay amenazas, hay unos que quieren colarse, pero por eso se escribe esta carta, para evitar que ellos tomen control, que ellos vengan y engañen. ¿Estamos claros? ¿Levantó la mano, hermano? No, porque yo estaba mirando, le dice mirando. La palabra Oh, sí, sí. y mirando. Gozándome y mirando vuestro por eso puede ir también al otro punto de interpretación, donde quizás de nuevo creo que el testimonio que da el Espíritu Santo puede ser por visión o puede ser por traslado, pero sabía que Dios también da visiones, y si el que ha tenido visión sabe que la visión es como una pantalla que se te abre y se ven esas imágenes de lo que Dios quiere mostrar. Bendito sea el Señor. Ahora continuamos con el versículo 6. Quería simplemente, por motivo de que somos estudiantes de la palabra y es interesante el origen de algunas palabras. La palabra griega para orden es taxis, para los que son taxistas, que significa acomodación regular, es decir, en el tiempo, sucesiones fijas de rango o carácter, dignidad oficial y orden. Seguimos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, ya que ustedes tienen un testimonio positivo de parte de Dios, por esta causa, así como han recibido este evangelio del Señor Jesús, andad. Es un mandato. Andemos ¿en quién? En Él, en Cristo. En Cristo Jesús. Amén, aleluya. Esto puede significar muchas cosas y podemos interpretarlo de tanta manera, pero básicamente andar en Cristo simplemente significa andar como Él anduvo, obedecer sus mandamientos. No es tan complicado, o sea, no hay que buscar una explicación o interpretación profunda. No es un concepto doctrinal difícil de entender. El asunto no es entenderlo, es obedecerlo. Esa es la batalla que tenemos con la carne. No permitir ser dominados, sino que nosotros vayamos creciendo en la gracia del Señor. Versículo 7 dice, fuerte, dígalo. Arraigados tiene que ver con raíces profundas. Raíces profundas en Cristo. Y cuando habla de sobreedificación, habla de que hay un fundamento. Está hablando de una construcción. Somos construidos como casa de Dios sobre un fundamento firme, que es la roca, Cristo Jesús. Aleluya. Y dice, confirmados en la fe. Esa palabra confirmación es importante, porque hay creyentes que llegan a tambalear en la fe. Y yo te pregunto en esta noche, ¿cómo está tu estado de fe? ¿Cómo está tu temperatura? ¿Cómo está tu salud en la fe? Porque la fe debe estar firme. Si está débil, si está endeble, hay que venir al altar, hay que buscar de la presencia de Dios y decirle, Señor, yo necesito ser confirmado en la fe, porque he permitido que la duda entre a mi corazón. Hay que ser honesto con Dios. Hay que ser sincero y decir, Señor, no, usted y yo podemos tratar de pretender ser espirituales delante de los hermanos, pero no vamos a engañar a Dios. Así que vamos a ser sinceros y decirle, Señor, he perdido la fuerza, he perdido el ánimo, no tengo deseo de seguir,
y estoy aquí porque tú me trajiste, pero si no, no estuviera aquí. Ayúdame y levántame porque me estoy cayendo. Confirma mi fe. Dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Uno de los males de la iglesia del siglo XXI, un pueblo mal agradecido, muy pocas gracias. No estoy diciendo que es un problema de todos, pero yo creo que muchos de nosotros nos falta dar más gracias. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que esto es un problema? Hay demasiadas quejas. Lo contrario a la queja es la acción de gracias. Amén. Cuando viene una queja, búsquele un antídoto. Cuando viene una queja de que el diablo te viene a pellizcar y decirte, mira que te falta esto, te falta lo otro, te falta aquello, empieza a hacer un inventario de todo lo que usted tiene. Diga, no voy a contar que me falta aquello, no, déjame ver qué tengo. Tengo 2 ojos, una nariz, una boca, manos, pies, estoy entero. Estaba hablando con un hermano que hablábamos y decíamos que hay billonarios que no pueden comprar unos intestinos, no pueden comprar un páncreas, no que tienen dinero, pero el dinero no es el problema. Es que no pueden encontrar la solución a su problema de salud y no disfrutan la vida, aunque sean ricos materialmente hablando. Pero tú y yo muchas veces somos más ricos que los más ricos del mundo y no lo sabemos. Y tenemos que dar gracias a Dios y decir, Señor, a pesar de que hay cosas que quiero ver en mi vida y no las estoy viendo, yo te doy gracias por lo que sí me estás dando. Te doy gracias por haberme salvado. Te doy gracias porque me provees para vivir en este mundo. Gloria a Dios. Amén. Que seamos abundantes en acciones de gracia. Esto quiere decir que a toda hora del día alabemos a Dios. Hay un salmo que David dice, 7 veces al día te alabo por tu misericordia. Gloria a Dios. Que está en alabanza constante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie... ¿Quién dijo esas mismas palabras? Nuestro Señor Jesús. En Mateo capítulo 24. Esta es la orden de nuestro Dios para nosotros los que estamos viviendo en los últimos tiempos. El Señor dice, mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es la palabra clave? Filosofías. La palabra filosofía del griego significa como amor a la sabiduría. Suena muy lindo. Y en verdad hay filosofía que no es, espiritualmente hablando, destructiva, pero tampoco es edificante. Es simplemente útil en el ámbito natural. Hay filosofías humanas que dicen verdades, que no es mentira lo que dicen, pero no proveen nada en el aspecto de la salvación del ser humano. No tienen poder espiritual, ¿me entienden? Pero hay filosofías que ni en lo espiritual ni en lo natural sirven, son destructivas y engañosas. Y esas son las peores, esas son las que realmente causan daño. Gloria a Dios. Debemos entonces tener cuidado y preguntarnos qué filosofías estamos escuchando. ¿Qué tipo de argumentos estoy yo escuchando? Bendito sea el Señor. Cuando vamos al griego, la palabra que realmente, lo que realmente el apóstol está hablando, no es de un amor a la sabiduría común. Filosofías aquí se refiere al sofismo judío.
Esa palabra sofismo está hablando de otra cosa que no es sabiduría. Aquí hay una definición. Sofismo es un argumento deliberadamente inválido que muestra ingenio en el razonamiento con la esperanza de engañar a alguien. Un argumento deliberadamente inválido que muestra ingenio en el razonamiento con la esperanza de engañar a alguien. Lo puse 2 veces. Hermanos, hay muchos argumentos que parecen sabiduría, y eso del sofismo es muy popular en la política. ¿Sabían? Los sofistas más terribles en el mundo son los políticos. Usted ve a algunos políticos, y esto no importa el partido, y no importa, amén. Yo le puedo mencionar de República Dominicana algunos, para no mencionar de aquí, pero puedo mencionar algunos nombres, si quisiese, del pasado y del presente. Personas que cuando hablan tan bello, tan lindo, y usan una palabra tan científica que todo el mundo aplaude. Todo el mundo. Y luego usted le pregunta a la gente, ¿qué fue lo que dijo fulano de tal? Yo no sé, pero habló bien el hombre. Ese hombre sí sabe. Ese hombre sí sabe. Porque usó sofismo, argumentos muy interesantes. Y yo quiero que usted esa palabra la estudie luego en el internet y busque en Google ejemplos de sofismos en la política, y usted va a ver, va a encontrar discursos, va a encontrar cosas y argumentos de personas que hablaron mentira, pero en el momento la gente aplaudió y le creyó. Gloria a Dios. Y entonces en la doctrina de la enseñanza bíblica hay también gente con argumentos que parecen ser verdaderos, que parecen traer la verdad de la palabra, pero en realidad vienen para engañar al pueblo. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser movidos por ninguna filosofía, por ningún tipo de argumento engañoso que nosotros podamos escuchar. Son filosofías y huecas sutilezas, dice el apóstol, gloria a Jesús. Pero no quiero salir todavía del versículo 8, porque dice, según las tradiciones de los hombres. Había maestros que lo que traían era tradición de una doctrina, de una enseñanza que habían escuchado. Y habla aquí de los rudimentos del mundo. Bueno, en ese tiempo la batalla en la iglesia de Colosa era con 2 grupos. Ya dijimos que eran aquellos que eran del gnosticismo, y el otro grupo era de los judaizantes, que querían enseñar en la iglesia que no bastaba el sacrificio de Cristo para salvación. Había que circuncidarse. En los gnósticos el problema era que no querían aceptar la naturaleza divina de Cristo. Y nosotros no vamos a permitir nunca que se ponga en duda la deidad de nuestro Señor Jesús. Porque la Biblia es bien clara en la doctrina de este punto, ¿sí o no? Veamos qué dice aquí. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Santo. La palabra deidad habla de qué? De la naturaleza de Dios. Así como usted habla de humanidad, al hablar del hombre, cuando hablamos de Dios, hablamos de deidad. Y en Jesús no hay solamente 100% humanidad, hay 100% deidad. Porque dice que en Él habita. Corporalmente habla de su ser personal, en su cuerpo, en su espíritu, en su alma. Está la plenitud. La plenitud tiene que ver con todo, con toda la naturaleza de Dios. En Cristo habita corporalmente, totalmente, toda la naturaleza de Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, yo entiendo. ¿Y cómo es que servimos a un Dios
Porque la Biblia dice que servimos a un Dios, es uno. Pero vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Hermanos, la Biblia no nos llamó a entender el misterio de la deidad, sino a creer Amén. en el Dios Trino. Punto. Es muy importante, siervo de Dios, que también traer a colación aquí que un grupo se fue al extremo, el cual con ese mismo versículo y otro que dice que bautizaban en el nombre de Jesús, solo de Jesús, se fueron e hicieron los Jesús solo. Sí. Entonces hay que tener cuidado ahí. Sí, Sí. sí, porque entonces aquí dice que en él habita toda la plenitud de la deidad, y entonces viene el otro extremismo, que el varón muy bueno que lo esté mencionando, donde ya la persona dice, no, yo no soy de los gnósticos, yo no niego la deidad de Cristo. Yo digo que Él es el único, que no hay Padre, no hay Espíritu, sino que cuando la Biblia habla del Padre, es Cristo. No hay nadie más, no hay otras personas. Este es el otro extremismo de la doctrina, que es también destructivo, porque está contradiciendo básicamente lo que la Biblia nos enseña claramente, que el Padre y el Hijo interactuaban y conversaban y había una comunicación real. Cuando Jesús oraba, no estaba como un loco hablando solo, le estaba hablando a alguien. ¿Cuánto alaban a Dios? Si usted no entiende el asunto, no se preocupe, porque hay mucho, esto ha sido causa de debate desde el principio de la iglesia. O sea, que esto es un asunto que cuando nosotros nos metemos con nuestra mente humana a tratar de entenderlo, es que nos metemos en problemas. No trate de entender y pídale a Dios y dígale, Espíritu Santo, muéstrame dónde está la verdad. Cuando Él te dice, no, es como se te ha enseñado, es como te han dado en la doctrina, usted diga, ok, lo recibo por fe y sigo para adelante. Amén. Sino que Andrés Teresa aclara una de las que yo uso, que estoy más claro, ¿no? Cuando me viene alguien diciendo, él dice, bueno, en el bautismo de Jesús tuvieron los tres activamente, claramente, y usted lo puede ver, se puede decir hasta cada quien haciendo su función, una función diferente. Cristo estaba siendo bautizado corporalmente en la tierra. El Espíritu Santo bajó en forma de paloma y se le posó en el ojo. Y el Padre le dijo, este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento. Amén. Entonces, Ahí están los tres. Está más claro ahí que Eso está clarísimo. Muy claro, ¿verdad que sí? Otro ejemplo también es cuando la muerte de Lázaro, cuando Jesús llega a la tumba, él ora y él le habla al Padre, le dice, Padre, yo hago esto aquí porque estoy con los hombres, pero yo sé que tú siempre me escuchas. Yo sé que siempre me escucha. O sea, lo hago por causa de ellos. Amén. Pero no porque yo necesito hablar esto en voz alta entre tú y yo sé que estamos... ¡Wow! Qué lindo suena eso, ¿verdad que sí? Y podríamos dar tantos otros ejemplos. La Biblia está llena de ellos. De que es un Dios trino. Ahora bien, no nos dejemos engañar y no nos dejemos confundir. Servimos a un Dios todopoderoso. Hermano. La relación entre Padre y Espíritu Santo es misterio. Los musulmanes atacan el cristianismo y dicen, no, ustedes sirven a tres dioses. No son tres dioses. Mira, uno de los misterios de la Biblia desde el principio, cuando dice, en el principio creó Dios, no dice, en el principio crearon los dioses, ¿verdad que no? No dice crearon los dioses. Sin embargo, la palabra Dios en el hebreo, en ese versículo, está en plural. Elohim no es una palabra singular, es plural. La palabra singular para Dios en hebreo es Él. La palabra plural es Elohim. Y dice, en el principio creó, usando un verbo singular para una persona,
Oiga bien, en la gramática debió decir, si está hablando de más de uno, en el principio crearon los dioses. Y se le puede poner una D minúscula, una mayúscula para hablar del Dios supremo. No dice crearon los dioses. En el principio creó Elohim. Lo dijo en plural, pero es creó en singular. Ya estaba el Espíritu Santo dando a entender que hay un Dios, pero hay más de una persona envuelta en el asunto. Eso es un misterio. Hermano, ¿usted levantó la mano? Hermano. No, cuando Jesús fue crucificado y entregó el Espíritu. Oh, Yes. Usted sabe que los soldados en una, ellos no escucharon la voz de Dios porque en una, ellos dijeron, en verdad este era el Hijo de Dios. ¿Cómo ellos pudieron entender que era el Hijo de Dios? Si ellos lo estaban crucificando, algo pasó ahí que ellos pudieron entender en decir esa palabra. Amén, gloria al Señor. Amén. Cuando dice hermano también, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es muy clave. ¿Con quién estaba hablando, verdad? Hagamos. No dijo, déjame hacer o haré. No, él dijo, hagamos. Es una obra de varios. Maestra. Hermano. Gloria a Dios. Por último, dígame. Sí, que cuando Esteban dice que Esteban vio la gloria de Dios, vio a Dios en su silla sentado allá arriba, y al lado dice que estaba Jesucristo, y dice que cuando estaba Jesucristo, dice él mismo que dijo, Señor Jesucristo, recibe mi espíritu. Pero Amén. ¿qué dice? Que dice que vio la gloria de Dios, Así vio a es. Dios, vio a Dios sentado en su silla ahí, mirando para abajo ahí, y al lado estaba Jesucristo, al lado de él, mirando los dos para abajo ahí. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Verdad que eso es una de las citas clave? Es una de las citas clave, amén. Gloria a Dios. Entonces, este punto estamos claros doctrinalmente en él. Una vez estaba con un hermano de la iglesia hablando de este punto y el varón yo me sorprendió porque a veces uno no se imagina que dentro de la congregación, pero hermano, si hay alguien con la misma mentalidad, no se sienta mal, usted puede tener esa batalla en su interior por tratar de entender este asunto y tenemos comprensión de eso, amén. El hermano me dice, no, yo no creo en Trinidad, yo no creo en eso. Me sorprendió porque no esperaba eso, un siervo de Dios, pero él estaba con esa batalla. Le digo, varón, pero ¿cómo? Si la Biblia, hay tantos ejemplos. No, yo lo interpreto de otra manera. En fin, después de un largo debate, la última palabra que lo dejó como que, dijo, espérate, puede ser que estoy equivocado. Fue cuando fuimos a la cita que dice, porque el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Alaba a Dios. Segunda de Juan 5:7. Aleluya. Sí, primera de Juan 5:7. Sí. Segunda, sí. Segunda de Juan 5:7. Oh, gloria a Dios. Amén. Perdón, primera, sí. Dígame, siervo. Primera, sí. La Trinidad, Dios la declaró la Trinidad desde hace tiempo, porque había personas, como él sabía que él tenía que Jesús iba a nacer de una mujer elegida que fue la Virgen de Altagracia, que fue la No, es María. No, la Virgen María, perdón. Paz, La Virgen María, porque el hermano. porque me equivoqué ahí. Sí, Que la Virgen María, una equivocación normal, tranquilo. que la Virgen María, Yes. para confirmar, para confirmar que él tuvo, para poder venir a la tierra y demostrar que era Dios, él tuvo que ser engendrado por una persona humana, porque en verdad, porque no se habla cuando Abraham, ese profeta, lo vio, solamente unos cachitos vio, y eso sí, él tuvo muchos problemas con todo. Sí, pero el punto es que fue engendrado por obra del Espíritu Santo y debía nacer de mujer, debía y ser injertado en el género humano para
salir de la humanidad nuestra, Claro. participar de carne y sangre. Dice, era necesario que así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participase de lo mismo. Para poder venir a nosotros y para enseñarnos el por qué él tuvo que venir a la tierra. El propósito clave, más importante, es necesario que yo vaya y pague el precio del pecado. ¿Qué es que la paga del pecado es? Alguien debía pagar con muerte, pero nadie aquí era calificado. Debía ser alguien inocente. Y Jesús viene y toma cuerpo. Dice en una de las escrituras, me preparaste cuerpo. Aleluya. Me preparan un templo donde habitase su persona. Wow. Y viene él, oye bien, aquel que habita fuera del tiempo y vive en la eternidad y entra al tiempo y entra a esta dimensión de carne y sangre. Y yo tengo muchas preguntas, yo sé que usted también. Pero hermano, imagínense a Jesús, que en el momento en que el Espíritu Santo hace sombra sobre María, hizo sombra y creó en ese vientre, creó el espermatozoide que faltaba, porque no podía venir de un varón, no podía, tenía que ser creado especialmente para ser injertado en el óvulo. Y ahí, en esa célula pequeña, está la plenitud de la deidad. Eso es muy profundo. Eso es nada más Dios. Solo Dios es tan grande que se puede meter en algo tan pequeñito y humillarse. Por eso dice la Biblia, se humilló hasta lo sumo. Gloria a Jesús. Entonces es grande. Se humilló hasta lo máximo, porque ahí estuvo 9 meses creciendo. Ese niñito ahí. La masa física, pero el espíritu no tiene tamaño, ni tiene ningún obstáculo. Ahí estaba. Por eso fue que cuando María y Elizabeth se reúnen, Juan, dentro del vientre, brinca. Aleluya, dice, espérate, que ese primo que yo tengo ahí, eso no es normal, eso no es normal, ahí está Dios, gloria a Dios, aleluya, eso es terrible. Cuántos secretos maravillosos acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesús y cuántas preguntas tenemos, pero lo que nos ha sido revelado, cuán glorioso es. Y con eso nos basta para gozarnos, adorarlo, glorificarlo, exaltarlo y seguir caminando en victoria. Aleluya. El tiempo se nos ha ido. Quiero saber si hay alguna pregunta. Amén. Más que una pregunta, un aporte. Amén. Cuando los demonios vieron a Jesús, dijeron, sabemos quién eres. Eres Jesús, el Hijo del Altísimo. Porque ellos se acordaban de allá arriba quién era él. Lo conocen desde allá. Se sorprendieron Santo. aquí cuando lo vieron. Y no dicen otro lado, el santo de Dios. Sí. Dime, siervo, dime. Sí. La Trinidad avergüenza a los científicos, porque hay científicos que no creen en Dios. Entonces, eso que está escrito en la Biblia, lo avergüenza a ellos. Porque ellos, las personas que no creen en Dios, los ateos que no creen en Dios, eso, la Trinidad lo avergüenza. Porque Él vino al mundo y murió por ti y por mí. Amén. Y por eso fuimos salvos. Si Él hubiese venido, si Él no hubiese venido aquí, o sea, no hubiera salvación, no hubiera esperanza. Porque nosotros estamos aquí, es porque Jesucristo es real, varón. Es real. Dios es real. Yo estoy aquí ahora mismo. Yes. Aquí está su presencia. Sí. Entonces nosotros, gracias a que Él hizo ese acontecimiento de usar a la Virgen para venir a nosotros. Amén. Y poder establecer, dice Pablo, que no sé en qué capítulo lo dice, ahora mismo lo tengo, que Él vino, Jesucristo vino a la tierra a establecer un orden, dice la palabra. No sé si autor leyó eso ahí. Eso está en el libro de Pablo, que Él vino a establecer un orden. No lo tengo ahora mismo memorizado, pues yo lo digo así
de pasada. Lo mejor del mundo que te puede tener un ser humano es tener la salvación de Cristo y ser un seguidor de la verdad incansable. Amén. Porque es la única esperanza que tiene la humanidad. La única esperanza. No hay otra solución para este mundo y estamos llamados a hacer luz en las tinieblas. En esta noche yo le exhorto. ¿Amén? Sí, sierva, dígame. El nombre de Jesús es tan poderoso y no hay otro como él. Amén. Que aun cuando el enemigo quiere en sueño venirnos a engañar, solamente en su mente usted comienza a clamar la sangre de Cristo en su mente. Sí. Oye, ¿cuántos son testigos de esa victoria? Yo soy testigo de que hay poder en el nombre de Jesús. Por esto es que en este nombre hay problema, porque usted puede hablar de Mahoma, puede hablar de Buda, puede predicar de todo, cualquier otra, pero cuando empieza a predicar a Cristo, hay una reacción negativa en el reino de las tinieblas que provoca movimiento y conflicto. Yo quiero decirle algo para terminar. Ustedes saben, este conflicto racial es peligroso porque ustedes ven que están atacando, que hay que remover monumentos de esto, monumentos de lo otro. ¿Sabe que ya está saliendo? Ahora hay que quitar los 10 mandamientos que están en las cortes. Y que están en otros. Ahora hay que quitar la cruz que está allí. En otras palabras, utilizan una crisis así para luego buscar cómo perseguir el evangelio. ¿Ven? El diablo siempre está interesado en atacar el nombre de Jesús, perseguir a la iglesia de Cristo. Entonces va a mezclar una cosa con la otra para tratar de hacerle daño a la iglesia. Pero no importa qué inventen y qué ellos traten de hacer, porque dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Simplemente vamos a mantenernos alerta, velando y proclamando el nombre de Jesús en todo tiempo, como Dios nos ayude con su gracia y su poder. Vamos puestos de pies y vamos ahora a pedirle al Señor que fortalezca a la iglesia, a cada uno de nosotros, para ser el pueblo que Dios nos ha llamado a ser. Un pueblo que es luz en las tinieblas y sal de la tierra. Padre eterno, en esta hora damos gracias por tu palabra, que es vida y poder. En esta noche, Señor, nos presentamos pidiendo tu gracia, tu misericordia a favor de nosotros, para ser fortalecidos, para ser renovados, de tal manera que podamos anunciar al mundo la verdad de tu evangelio con toda autoridad. En esta hora, Señor, suplicamos fortaleza, suplicamos poder para vivir en obediencia, andando en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. El pueblo de Dios dice amén y amén. Dios le bendiga a todos en esta noche.